Hablamos acerca de este proceso de elecciones, pero no solo de las elecciones nacionales, sino también de lo que va a ocurrir el siguiente año con las elecciones subnacionales. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña César Tocpailer, un rostro conocido en la televisión, ustedes lo van a recordar, porque estuvo a mando del teleférico durante varios años y hoy nos visita en otra faceta también. Fue candidato y ahora lo tenemos al mando de Ciudad Humana. César, qué gusto tenerlo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte, también un saludo especial a toda la audiencia de televisión universitaria. Y sí, efectivamente hemos tomado una decisión de poder apartarnos, y así lo digo con toda claridad, de apartarnos de toda la vieja política y construir una nueva alternativa que pueda constituirse en un instrumento que se acerque más a la población, se acerque más a los jóvenes, se acerque más a los gremiales, a los transportistas, a la sociedad en general, para que desde ahí la sociedad sean los verdaderos protagonistas de las transformaciones que necesitamos. Porque definitivamente no vemos en la cartelera del menú que se viene en las elecciones nacionales alguna alternativa que efectivamente nos pueda dar alguna propuesta totalmente diferente. ¿Qué es la vieja política a la que usted hace referencia? Esa vieja política que nos ha llevado al país hasta este momento. 200 años vamos a cumplir este año, un país en déficit, sin visión de desarrollo, en vías del subdesarrollo más bien. La vieja política que solamente se aprovecha de la población en esta época de las elecciones, donde vemos a los políticos abrazar a un niño, besar a una abuelita, pasearse por los mercados, subirse a un minibús, almorzar en una familia, con una familia pobre, pero después de las elecciones se olvidan del niño, de la abuelita, de la familia pobre, del gremial, del transportista y simplemente se mueven por sus propios intereses. Esa vieja política que a nosotros nos ven como números, no nos ven como personas con necesidades, con expectativas, con perspectivas, con ganas de hacer algo, sino nos ven solamente como un número. Entonces se aprovechan de ese número a objeto de lograr sus fines, es decir, de lograr y conquistar, digamos, el propósito por el cual están siendo elegidos y después se olvidan de esos números, simplemente se mueven por sus propios intereses. En ese marco, César, y muy honestamente, ¿usted formó parte del esquema de la vieja política en el movimiento del socialismo o se sintió usado por la vieja política? Yo fui parte del MAS, pero ¿cómo llegué yo al MAS? Sí, porque mucha gente, o sea, fui parte del MAS en este proyecto tan importante como ha sido el teleférico, pero mucha gente cree que yo llegué al teleférico levantando banderas. ¿Nunca fue militante? Nosotros, en mi caso, como te comento, yo no llegué directamente como levantando banderas, sino ¿sabes cómo llegué? Yo estaba todavía volando en la Fuerza Aérea, porque yo soy coronel de la Fuerza Aérea, y recibí una llamada telefónica en la que me dicen, César, me gustaría que me acompañes porque acaban de designarme como viceministro de Transportes. Ahí trabajé en el viceministerio de Transporte varios años siendo oficial de la Fuerza Aérea en comisión del servicio. Y luego también hicimos el proyecto del teleférico, llegué a ser gerente del teleférico, siendo todavía oficial de la Fuerza Aérea, cobrando sueldo del Ministerio de Defensa y no de otra instancia. Entonces, esa fue mi incursión. Obviamente se terminó el tiempo, el plazo de la comisión del servicio y tuve que tomar una decisión, o irme a la Fuerza Aérea, volver a la Fuerza Aérea o quedarme en el teleférico. Ahí fue donde yo recién me desprendo de mi institución armada, que me enseñó muchísimo, el amor a la patria, el servicio hasta el sacrificio y muchas otras cosas más. Me desprendo para dedicarme plenamente al proyecto del teleférico. Momento en el que sí incursionamos ya con la posibilidad de hacerlo, porque no podía hacerlo como oficial de las Fuerzas Armadas, meterme en política, entonces decido, sí, ahora sí lo podemos hacer. Yo no podría decir que fui utilizado ni tampoco me utilicé una plataforma para llegar al momento en el que estamos. Se dio una oportunidad en la que pude trabajar al servicio de mi país, al servicio de mi ciudad, al servicio de mi departamento para hacer un proyecto tan importante como este, pero también aprendí de la vieja política, aprendí de que la política es un instrumento maravilloso que debería estar al servicio de la sociedad, pero que lamentablemente está siendo mal utilizado simplemente para los fines personales. Ahora, en ese marco, usted se aleja del movimiento del socialismo, renuncia a la militancia, no me quedó claro eso, ¿fue o no militante? El alejamiento del MAS y de la vieja política, no solamente, tengo que explicar esto bien claro, ¿sí? No es solamente un alejamiento del MAS y de sus líderes, por decirlo así, sino también es un alejamiento de todos los demás partidos políticos. Entonces, en mi caso, mucha gente podría estar pensando, César se salió de un lugar
cruza la calle y se mete a otro partido político. Y saliendo de ese partido político cruza a otro lado, como están haciendo tradicionalmente todos los políticos. Entonces, es un tema de renuncia. Yo no tengo militancia, ustedes lo pueden verificar, ninguna militancia, porque hemos renunciado absolutamente a todo. Es decir, no es solamente un alejamiento de palabra o de boca, es un alejamiento definitivo e irreversible de la vieja política para construir una alternativa totalmente nueva basada en la innovación política. ¿Qué va a cambiar ahora en Ciudad Humana, en ese proyecto que usted va a presentar, que lo va a alejar de aquella candidatura que presentó en las anteriores elecciones subnacionales acompañado del movimiento al socialismo? ¿Cuál va a ser hoy la diferencia que pueda hacer que este proyecto pueda llegar a la alcaldía y no fracase? Muchas cosas, ¿sabes? Cuando nosotros participamos en esas elecciones, yo era un inexperto en política, es decir, no sabía absolutamente nada. ¿Quiénes pusieron a los concejales, para empezar? ¿Sí? La estructura política. Son ellos los que definen y te dicen, estos son los concejales que te van a acompañar. Tú tienes la opción de poner 1, 2 y algunos suplentes, ¿cierto? Estos concejales que llegaron acompañándome en la fórmula me dijeron, a nosotros nos han elegido, ¿sí? A nosotros también nos ha elegido la población, así que hasta aquí avanzamos y ahí te quedas. Entonces, una dictadura masista. No exactamente, yo no podría decirlo como una dictadura, pero sí, digamos, como que hay cuotas, ¿no? La dirección nacional pone un candidato, la dirección departamental pone otro, los que participaron en la mesa de trabajo de la estrategia política ponen otra candidata y así sucesivamente. Y para mí era total novedad, y decía, bueno, a mí lo que me interesa es poder trabajar y poner al servicio de mi ciudad todas las condiciones que tengo y un proyecto que lo tengo y que me encantaría haberlo implementado anteriormente. Entonces, son de las lecciones que uno aprende, porque hoy lo que hay que tratar de llevar es a las mejores mujeres y a los mejores hombres. Hoy, ¿qué es lo que tenemos en el gobierno municipal de La Paz? Es el peor gobierno municipal que ha tenido La Paz en su historia. Y no estoy hablando solamente del Ejecutivo, porque todo el mundo apunta hacia el alcalde, pero aquí estamos hablando del peor gobierno municipal que tiene el Ejecutivo y tiene un Consejo Municipal que lamentablemente hasta la fecha jamás lo han logrado sentar al alcalde, ¿sí? Para que rinda cuentas. Él gasta 1.800 millones de bolivianos al año y jamás se ha sentado a rendir cuentas en qué gasta. Y solamente vemos a los concejales haciendo TikTok, haciendo supuestas denuncias en las redes sociales, pero jamás esas denuncias han llegado al Ministerio Público y menos han logrado cumplir con las expectativas que tenía la población. Cosas que hay que cambiar. César, ahora usted tiene doble trabajo, porque hay que borrar del imaginario de la gente el César Duckweiler vinculado al movimiento al socialismo y posesionar un político que busca hacer las cosas de manera diferente. Va a ser un doble trabajo. ¿Y usted cree que le va a pasar factura el haber estado vinculado al MAS? Yo creo que ha venido sucediendo por mucho tiempo porque es parte del esquema de la vieja política, el engaño, la falsedad, las fake news. Contra mi persona y contra mi familia han creado falsedades enormes. Una de ellas sobre el tema de los sobreprecios, una serie de cosas del proyecto del teleférico, que no existe absolutamente ningún indicio, ni siquiera una demanda, ni siquiera una investigación. Han hecho 4 auditorías al respecto, pero soy víctima de la vieja política porque fabrican e inventan cosas. ¿Hoy tiene procesos, por ejemplo, en su contra? No, no tengo ningún proceso. Absolutamente nada. No existe ningún indicio que puedan decir ha existido tal cosa o tal otra cosa. Pero hicieron todo un trabajo, algunos comunicadores, algunos políticos que se involucraron en esta tarea y crearon toda una fake news. Pero ese proceso que lo estoy mencionando de las fake news también va a seguir seguramente en este tiempo. Porque hay mucha gente que dice, ¿será verdad? ¿Será cierto? No lo creo, yo creo que más adelante se van a unir una serie de cosas. Yo creo que el tiempo es el que va a lograr borrar absolutamente todo, porque lo que estamos diciendo el día de hoy es totalmente cierto, es un alejamiento total, definitivo e irreversible de la vieja política. Es un alejamiento total, definitivo e irreversible del MAS, de sus líderes y de cualquier otro que pudiera venir, porque creemos el día de hoy que hay que hacer política de manera diferente y no la que están practicando bajo esos mismos moldes, donde todavía están pensando en ideologías, izquierda, derecha, socialismo, capitalismo, libertarios, comunismo. Es decir, lo único que estamos logrando es confrontar a los bolivianos. ¿Y quiénes crecen en esta confrontación, en esta polarización? Los políticos. Cuando el país hoy necesita que construyamos puentes y esos puentes no se los va a poder construir desde las trincheras de las ideologías, sino más bien desde la unidad que podamos generar pensando efectivamente en el ser humano.
Para cerrar la entrevista, por favor, César, ¿se anima a definir algunos políticos en una palabra? ¿Le parece? No me animo, porque en definitiva no soy mucho de las personas que habla de otras personas. Pero sí es posible que podamos sacar algunas características, si usted me lo permite, y quizás no solamente en una palabra, ¿no? ¿Le parece? Pero bien breves. Sí, intentamos. Si le digo el nombre, Iván Arias. Un error histórico para la ciudad. Evo Morales. Cumplió su tiempo e insiste en que debería continuar. Luis Arce. Otro error histórico, pero del país. Tremendo error que cometimos como país. Luis Revilla. Yo creo que ha sido la continuidad de la impunidad. Juan del Granado. Recuerdo los puentes y los mercados mal hechos. César, un placer conversar con usted. Lo comprometo, porque en otra ocasión tenemos que hablar a detalle de esa ciudad humana, de muchos proyectos que usted va a presentar para también conocerlos. ¿Le parece? Claro que sí. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Ha sido un gusto, un placer. César Dockweiler, que hoy busca también el poder habilitar esta sigla rumbo a las elecciones subnacionales.